Y a veces para nosotros los problemas de la vida, las angustias, las mortificaciones nos impide el sueño, nos hace difícil dormir a veces. Nuestra mente piensa y piensa y piensa y nos volteamos en la cama de un lado para otro y no dormimos. ¿Verdad? Las diferentes circunstancias, los problemas ocupan nuestra mente y no nos dejan relajarnos para poder dormir. Y esa es una manera de probar y de examinar nuestra santificación y nuestra madurez espiritual. Es una manera práctica de ver si realmente confiamos en Dios, ¿verdad? La ansiedad que la causa los problemas muchas veces nos mantiene despiertos. Y en el Salmo 4 David está siendo atacado por los problemas, por la ansiedad, pero aún así él encuentra la razón para ir a la cama y dormir. Y una de las razones por la que nosotros, que estudiamos los salmos, por la que a veces yo predico los salmos, es porque nos enseñan cosas de mucho valor y cosas muy prácticas. Los salmos reflejan nuestros problemas, reflejan nuestras ansiedades, nuestros miedos, pero también nuestros gozos. Nos podemos identificar con el escritor aquí en el Salmo 4. Y la pregunta para la mañana de hoy es: ¿cómo puedo dormir en paz cuando tengo problemas? Cuando los enemigos me atacan, cuando las diferentes circunstancias en mi vida me atacan, cuando tengo a lo mejor muchas deudas, cuando mis hijos están rebeldes o cuando las cosas no andan bien en mi vida. ¿Cómo puedo dormir cuando hay muchos problemas que demandan mi atención? ¿Cómo podemos sobrepasar eso y manifestar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y mi intención de hoy es que hoy lleguen y duerman en sus hogares. No aquí, no duerman aquí. Que hoy duerman tranquilos y en paz. ¿Cómo podemos dormir confiadamente en tiempos agitados? Y este salmo nos ayuda con eso. Y lo primero que quiero que veamos es lo que hace David en el versículo 1, que es el punto número 1 del día de hoy, y es que él apela a Dios con confianza. Él apela a Dios con confianza. Lo primero que hace David es clamar a Dios, sabiendo que Dios oirá de su oración, dándole descanso, calma y paz. Y lo primero que necesitamos saber es que Dios oye nuestras oraciones. ¿Verdad? La oración es mejor que el Wi-Fi. Nunca se cae. Siempre está presente. Siempre sirve, siempre funciona. La conexión nunca se cae. Siempre está allí. Y lo que hace David es apelar a Dios, clamar a Dios con confianza. Si ven una vez más el versículo 8, dice: en paz me acostaré y así también dormiré. ¿Pero por qué, David? Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y lo que tenemos que entender es la manera de cómo David se dirige a Dios con total confianza. Cómo David se mueve de sus dificultades hacia el trono de Dios, en donde encuentra seguridad en la persona de Dios. ¿Cuál es esa fuente de su confianza cuando él ora? Vean el versículo 1. Él dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Así que David invoca el nombre de Dios al comienzo, pero lo hace por medio de un patrón. David se dirige a Dios de una manera particular, la cual nosotros debemos de observar con mucho cuidado. Noten cómo él se dirige a Dios. El primero le pide a Dios que lo oiga, que le responda. Lo primero que hace David, y lo que también debemos hacer nosotros, es clamar a Dios con confianza y decirle: Dios, puedo ir a ti porque sé que me oirás. Porque eres el Dios de mi justicia.
qué quiere decir David con eso? Bueno, David está diciendo que Dios conoce todo en cuanto a él. Está diciendo que David no tiene por qué explicarle las cosas con detalle a Dios, porque ya él lo sabe y David confía en eso. Tú, Dios, conoces lo que hay en mi corazón, conoces mi situación. Y esto es lo primero que debemos de entender. David, con esta declaración, está diciendo muchísimo. David está apelando a la promesa de Dios de ser fiel a sus hijos. De ser fiel a sus hijos. Él está apelando a la omnisciencia de Dios porque está declarando que Dios sabe todo en cuanto a él. Sabe todo en cuanto a su situación. Conoce su corazón. En esencia, David lo que está diciendo es: Dios, ya tú sabes lo que te voy a decir. Ya tú conoces la necesidad y la situación por la que estoy pasando. Y Dios, a la luz de quién eres y de las promesas que tú has hecho, apelo a ti, clamo a ti, voy a ti, a tu carácter, a tu conocimiento, a tu sabiduría, a tus promesas, y te pido que me oigas. Así que desde el inicio David enmarca su entendimiento de Dios y lo usa para dirigirse a Dios. David conoce quién es Dios, y eso quiere decir que no nos dirigimos a Dios, correctamente, si no tenemos primero un entendimiento correcto de quién es Él. Si no conoces quién es Dios, no te vas a dirigir correctamente a Él. Tienes que saber quién es Él. Y esto es muy parecido a lo que vimos en el Padre Nuestro en Mateo 6, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí se acuerdan? Cuando oramos a Dios, tenemos que saber quién es Él. Y cuando oramos a Dios, no debemos orar siendo nosotros o siendo nuestros problemas el foco de la oración. No debemos orar enfocados en las pruebas que estamos enfrentando, porque entonces no estaremos orando bíblicamente, no estaremos orando adecuadamente. Si el problema de tus oraciones, si el foco de tus oraciones son tus problemas, entonces el foco de tus oraciones eres tú y no Dios. Debemos entender eso cuando oramos, que nos estamos dirigiendo al Creador del universo, a nuestro Padre Celestial, que es misericordioso, que es amoroso y que es tierno. Cuando oramos, no debemos ver a Dios a través de nuestros problemas. Nuestros problemas no deben de filtrar la manera en la que vemos a Dios. No deben filtrar nuestras oraciones. Debemos quitar ese filtro y dirigirnos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha prometido y por lo que Él ha hecho por nosotros y no por los problemas que estamos enfrentando. Debemos verlo como nuestro Padre Celestial, que sí, que nos ama, que nos cuida, que cuida de cada uno de nosotros, que también es poderoso y es digno de ser temido. Nunca debemos de dejar a un lado el Evangelio cuando nos dirigimos a Dios. Que nosotros somos pecadores y que Dios es un Dios misericordioso y que no es nuestra justicia que nos lleva a Él, sino su propia justicia a través de los méritos de Cristo. David lo dice allí en el versículo 1. Dios de mi ¿qué? De mi justicia. Dios de mi justicia, de la misericordia. Cada vez que oras, esto debe estar presente. Y a causa de las promesas de Dios, debes sentir confianza cuando oras, sin importar los problemas que puedas estar atravesando. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿conoces a Dios de esta manera? ¿Confías en Él de esta manera? Porque si no lo haces, entonces no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, no vas a orar correctamente entonces. Si eres su hijo, Dios conoce el número de tus cabellos. Si eres su hijo, Él conoce cada detalle de tu vida. Y cuando oras, si eres su hijo o su hija, Él oye cada palabra que estás diciendo, aún en el medio del llanto, aún en medio cuando no puedes pronunciar bien tus palabras.
Y cada uno de nosotros, si somos sus hijos, podemos mostrar la misma confianza que muestra David y aún más confianza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al otro lado de la cruz. Estamos al otro lado de la cruz. Sabemos quién murió por nosotros cuando David no lo sabía todavía. Versículo 1 otra vez. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Lo que David está diciendo es que Dios, tú antes me has aliviado. Antes en mis angustias me has aliviado. David apunta al hecho de que Dios ya lo había sacado de problemas en el pasado. Dios, yo he clamado a ti en el pasado y sí, me has ayudado y me has bendecido. Cuando me sentía presionado por mis circunstancias, tú me aliviaste mi corazón. Ahora lo que hace en el Salmo 4 David es apelar a esas pasadas oraciones respondidas. Y le dice a Dios, Dios, de la misma manera que me has oído antes, me vuelvo a dirigir a ti. Y David estaba seguro que Dios lo volvería a oír y que iba a responder su oración como lo había hecho antes. La confianza de David se encontraba en la inmutabilidad de Dios, en que Dios no cambia. Las circunstancias de David pueden cambiar, pero Dios no cambia. Si me libraste de mis angustias en el pasado, confío, Señor, en que lo harás de nuevo. Y esa es la confianza de David. Y tú como cristiano, si eres cristiano, debes tener las mismas experiencias de David. Estoy seguro que si tú eres cristiano, así sea por algunos meses o algunos años, estoy seguro que Dios ha respondido a tus oraciones. Estoy seguro que has orado en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, pidiendo la ayuda del Señor y que Dios te ha ayudado. Yo recuerdo muchas maneras y muchas circunstancias en donde yo he orado y Dios me ha respondido. Y apelo a esas circunstancias, apelo a esas experiencias para que mi confianza se fortalezca. Señor, si me ayudaste en el pasado, en esta situación y en esta situación, estoy seguro que lo vas a seguir haciendo. Lo que este salmo nos enseña es que no debemos acudir a Dios con una actitud desesperada, como si Dios no nos oyera. No debemos acudir a Dios sin esperanza, como si Él no te hubiese ayudado en el pasado. Lo primero que debes recordar es, Dios, recuerdo aquella vez cuando oré y me ayudaste. Recuerdo cuando oré y yo estaba muy preocupado, pero tú me ayudaste y aliviaste mi corazón. Y confío en que lo vas a seguir haciendo porque soy tu hijo o tu hija. Necesito una vez más de tu ayuda. Necesito una vez más de tu alivio. Óyeme, Padre. El que verdaderamente conoce y confía en Dios recuerda esos momentos y atesora esos momentos. Porque los ayuda en los momentos difíciles. Padre, la oración fue contestada en ese momento. Y por lo tanto vuelvo a orar a ti y sé que me vas a contestar una vez más. Y eso te da fortaleza y confías. Y es por eso que las dificultades y las angustias en nuestras vidas son importantes. Porque sin ellas nunca vamos a aprender a confiar en Dios. Sin ellas nunca vamos a aprender a confiar en Dios. Sin ellas nunca vamos a aprender a orar correctamente. La confianza de David era que de la misma manera que Dios lo había ayudado antes, ahora también lo ayudaría. Y también debe ser nuestra confianza. Y en ese contexto de confianza y de memoria, David ahora se dirige a Dios. Pero a veces nosotros nos dirigimos a Dios como si fuera la primera vez que nos estamos dirigiendo a Dios. Como si Él antes no nos ha ayudado.
Así que, cuando se presenta una crisis, cuando se presenta un problema, no hay que orar como si fuera la primera crisis en tu vida. No hay que orar como si fueras un incrédulo en donde Dios no conoce tu situación. Hay que orar con confianza y con seguridad, de la misma manera que David lo hace en este salmo. ¿Y acaso Dios no merece nuestra confianza? ¿Acaso Dios no envió a su Hijo a morir por nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo a morir como nuestro sustituto en una cruz. Y nuestras circunstancias no contradicen quién es Él. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo misericordioso y amoroso. Así que David entonces en el versículo 1 apela a Dios con confianza. Pasamos ahora a los versículos 2 al 5. El punto número 2 del día de hoy es que evalúa a tus enemigos con claridad. Evalúa a tus enemigos o a tus problemas con claridad. En el versículo 2, ahora David evalúa su oposición con claridad de mente. Ya vimos que en el versículo 1 él se dirige a Dios y ahora se dirige a sus enemigos en el versículo 2. Vean cómo cambia de dirección en el versículo 2. Dice, hijos de hombres, hijos de hombres. Ahora se dirige hacia aquellos que le hacen la vida miserable a David. ¿Hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Cuando David dice hijo de los hombres, se refiere a los hombres de influencia que son los que se están oponiendo a David. Estos hombres desprecian el trono de David. Y cuando dice, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Está diciendo, ¿hasta cuándo se opondrán al ungido Rey de Dios? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? David está confrontándolos espiritualmente y se dirige a ellos directamente indicando el pecado de ellos. David está diciendo, me desprecian a pesar que soy el ungido de Dios, el rey elegido de Dios. Si Dios es quien me ha puesto en el trono, entonces es a Dios a quien se están oponiendo. ¿Verdad? Cuando este salmo se publicó, los enemigos de David sabían que se estaban dirigiendo a ellos. Por eso al final del versículo 2 tenemos la palabra Sela, que quiere decir deténganse y piensen sobre lo que están haciendo. Contemplen lo que estoy diciendo. Están siendo impíos. ¿Hasta cuándo se comportarán como necios? ¿Y qué nos dice esto ahora de nosotros hoy en día? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Verdad? No somos el ungido de Dios así como lo fue David, pero sí somos el pueblo escogido de Dios. Y lo que este versículo nos enseña es no solamente a pensar en el carácter de Dios, en su fidelidad, ¿verdad? Eso es parte de la enseñanza. Pero cuando estás bajo los ataques de los malos, de los incrédulos, cuando se burlan de ti a causa de tu fe en Cristo y te hacen la vida miserable, debemos pensar bíblicamente sobre esto. Debemos procesar todas estas situaciones a través de la luz de la verdad. Y tienes que ver todo el panorama en vez de ver solo los acontecimientos inmediatos. ¿A qué me refiero? Tienes que pensar de esta manera. Sus actos pecaminosos hacia ti cargan la semilla de su propia destrucción. La manera en que se están comportando contigo es una garantía de su propia destrucción. De que al final son ellos los que serán objeto de burla y de miseria. Y esto no es más que una aplicación del Salmo 1, versículo 6. En muchas maneras,
los 149 salmos son una interpretación del Salmo 1. David aplica el Salmo 1 en el Salmo 4, cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Perecerá. El resultado de ello será muerte y destrucción. Aun cuando haya algún tipo de prosperidad temporal en este mundo, debe recordar que el Salmo 1:6 es un principio que gobierna todo el universo. Es el principio rector de todos los tratos de Dios con los hombres. Él bendecirá a los justos, pero los malos solo tendrán juicio. Ahora, lo que debes hacer en esos momentos, cuando haya gente haciendo tu vida a lo mejor no tan placentera, es primero retroceder y recordar que tu Dios es el que reina cuando le ha placido a Él que atravieses por estos momentos, que Él es un Dios soberano y debes recibirlo y aceptarlo como parte de nuestro entrenamiento para madurar espiritualmente. Si Cristo es Rey, debemos aceptar todo lo que tiene preparado para nuestras vidas. Debemos aceptar el sufrimiento sabiendo que es temporal y recibirlo también sabiendo que Dios es sabio y sabe por qué permite las cosas en nuestras vidas. Y confiar en que en todas estas situaciones van a traer a la final un beneficio espiritual para nuestras vidas. Ahora, la belleza de este salmo es que David no está orando con un espíritu de confianza. David no quiere venganza. Él no está orando con un espíritu de venganza, sino con confianza. Con una preocupación hacia sus enemigos, a un amor hacia sus enemigos. Vean el versículo 3. Dice, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. ¿Qué está haciendo David? David está advirtiendo a sus enemigos diciendo que Dios ha escogido al piadoso, diciendo de una manera implícita que Él no escogió a los impíos. Y diciendo de una manera implícita que sus enemigos no son piadosos. Les está diciendo, ustedes creen que van por buen camino, pero necesitan retractarse y darse cuenta de lo que están haciendo. Y particularmente en este caso, con el ungido de Dios, que era David. Por eso David dice, Jehová oirá cuando yo a él clamaré, como dice la Reina Valera, a mí, a su ungido, y por lo tanto deben temer. El versículo 4. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Sela. David, ¿qué está haciendo? David está tratando que sus enemigos despierten. Vean lo que están haciendo. Despierten. Que se den cuenta contra quién se están metiendo y por lo tanto deben temer y dejar de pecar. Necesitan temer a Dios y arrepentirse y manifestarlo ¿cómo? Dejando de pecar. Y luego David les dice que cuando vayan a dormir, que mediten sobre eso. David habla a sus conciencias, mediten en su corazón sobre su lecho, vayan a dormir y piensen en lo que les estoy diciendo. Si tan solo se detienen y piensan en las maldades que salen de su corazón y piensan en lo que están haciendo, David les dice, podrán ver que estoy diciendo la verdad. Es un llamado a arrepentirse, a meditar con el fin de retractarse y recapacitar. David les ofrece la oportunidad de que se arrepientan y que experimenten la misericordia de Dios. Y luego tenemos Sela al final del versículo 4.
Y esto es interesante porque nuestro mensaje a este mundo pecador es ese mismo, ¿verdad? Nuestro mensaje a cualquier pecador que no se arrepiente es este mismo. Por eso no nos debe de intimidar la creciente impiedad en este mundo, sino que estamos fortalecidos en nuestra convicción de la justicia de Dios, fortalecidos en lo que creemos, en el Evangelio, en las promesas de Dios. No somos nosotros los que debemos temer al mundo, es el mundo quien debe temer a Dios. Y el comportamiento del mundo es la prueba de ello. La oposición a la palabra de Dios, la oposición a todas las verdades bíblicas. El mundo debe temer. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que les espera. Tiemblen y pequen, dice David. Si tan solo meditaran en sus camas lo que le está diciendo. Si este mundo meditara cuando oye la palabra de Dios. David está fortaleciendo su espíritu. ¿Por qué? Porque sabe muy bien el destino de sus enemigos. Y esa es la actitud de todos los cristianos, tanto tuya como mía. ¿Por qué temer si el resultado es obvio? Pertenecemos a aquel que no puede perder. Pertenecemos a aquel que reina. Y este pensamiento y meditar sobre estas cosas es algo que debemos hacer continuamente, ya que este mundo cada vez se opone más a la palabra de Dios, hacia la iglesia, hacia Cristo. Redefine, ellos cambian los conceptos y las definiciones bíblicos. Debemos aprender a pensar de esta manera y que sea algo permanente. En el versículo 5 dice David, le sigue diciendo a sus enemigos, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor, arrepiéntanse. Es un llamado a sus enemigos a arrepentirse y a recibir la misericordia de Dios. David aquí está cumpliendo el mandato de amar a los enemigos. Amar a los enemigos. David busca la reconciliación de estas personas con Dios. A pesar de que son sus enemigos, David tiene misericordia por ellos. El Salmo 4 nos enseña algo muy importante, que David no está respondiendo a sus enemigos con ira. David ve a sus enemigos y ve una necesidad en ellos, de que necesitan arrepentirse. David les da el Evangelio. Arrepiéntanse y reconcíliate con Dios. Deja de ser un enemigo de Dios y encuentra paz con Él. Y así es como debemos ver este mundo que se opone a Dios. No con ira, no con rabia, no con amargura, no con un espíritu vengador juzgando todo. Debemos ver al mundo con una gran necesidad de que tiene que arrepentirse, de que tiene que encontrar paz con Dios. Es algo serio. Y David les dice, tiemblen y no pequen. Tiemblen y no pequen. Ahora pasamos a los versículos 6 al 8. Entonces, primero, ¿qué hace David? Apela a Dios con confianza. Y luego, ¿qué hace? Él evalúa a sus enemigos con claridad. Y ahora, David dice en los versículos 6 al 8. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. David ahora se dirige a Dios y le hace una petición.
Ahora es que él le pide algo a Dios. Le dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. En otras palabras, David le está diciendo, Señor, muéstranos tu favor. Muéstranos tu misericordia. Solo necesitamos que Dios derrame su misericordia y todo estará bien. ¿Se acuerdan de Números 6? Es un eco del Salmo 4. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Lo único que necesitamos es la paz de Dios. Es que Él muestre su misericordia y el resultado de esa paz está en el versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. La paz con Dios, nos dice David, la alegría que Dios pone en el corazón del creyente es mucho mejor que cualquier otra bendición externa, mejor que cualquier tesoro material. Los salmos, hermanos, están en contra del satánico evangelio de la prosperidad. David dice, Señor, tener la paz que viene por conocerte y tener confianza en ti es mejor que cualquier cosecha abundante. Es mejor que tener todos los depósitos llenos de granos y tener toda la despensa llena de vino nuevo. Carlos Spurgeon dijo una vez, Cristo en el corazón es mejor que maíz en el granero. Cristo es mejor que cualquier prosperidad terrenal. Y así es como debemos amar a Cristo. Si lo tenemos todo en esta vida, pero no tenemos a Cristo, no tienes absolutamente nada. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Y ese es el espíritu de la oración de David. Esa es la seguridad de David en el Señor. Que la paz de Dios le daba más felicidad que tener los graneros rebosantes de maíz. Te pregunto, ¿qué te causa a ti más paz y más alegría? ¿Tener tu despensa llena o tener tu corazón lleno de Cristo y de la paz de Dios? ¿Qué te causa más gozo y más paz? ¿Lo material o las cosas espirituales? David, él podía dejar todas las cosas, todo lo material, todas sus riquezas. ¿Por qué? Porque tenía la paz de Dios, que son cosas temporales. Las cosas materiales son cosas temporales, que se van. La paz de Dios es eterna. El resto es temporal y superficial. ¿Vives tu vida más centrado en lo temporal o en lo eterno? ¿Qué te quita la paz? ¿Tienes la paz de Dios o es lo material y el dinero en tu cuenta bancaria lo que te da la paz? La paz de Dios es mucho más valioso que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. ¿Dejarías todo lo terrenal por tener la paz de Dios? Son preguntas importantes. Lo que nos lleva al versículo 8. Por lo tanto, dice David, como tengo la paz de Dios, como confío en Dios, como Dios me oye, como Dios me contesta, como tengo la seguridad, entonces en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, no solo tú más las cosas materiales,
No solo tú y mi cuenta bancaria, solo tú y mi carro, solo tú y mi casa, solo tú. No, solo tú, Señor, ¿qué? Me haces vivir seguro. Solo tú, solo tú, solo tú, Señor. Pero muchas veces veo a los cristianos sin paz por las cosas materiales, buscando las cosas materiales. Solo Dios le hacía vivir confiado a David y no las riquezas. David tenía todo lo que necesitaba para dormir tranquilo y en paz. Y si eres cristiano, entonces tienes todo lo que necesitas para dormir tranquilo. Y las circunstancias de la vida de David nunca serán más peligrosas que las nuestras. Pero David encontraba su tranquilidad en la paz de Dios. Hermano, hermana, ¿está tu corazón descansando en la paz de Dios? ¿Está tu corazón descansando en la paz de Dios? ¿Puedes identificarte con David en el Salmo 4? ¿Puedes entender lo que está haciendo David porque también tú lo experimentas en tu vida? Tú y yo podemos descansar en la paz de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque otro tomó la calamidad por nosotros. Porque otro recibió la ira por nosotros. Porque otro recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y por eso podemos dormir en paz. Por eso podemos dormir en paz. Y ese que recibió nuestros castigos, en una noche él no pudo dormir. No pudo dormir. ¿Para qué? Para que tú y yo sí podamos dormir. Jesús sufrió la guerra con la ira de Dios para que tú y yo podamos tener la paz con Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este hermoso y grandioso salmo, en donde en estos 8 versículos nos muestras por qué debemos tener paz y estar tranquilos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por lo práctico de este salmo y ayúdanos a entenderlo y aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que si aquí en esta iglesia hay alguien que está luchando con las preocupaciones, ansiedades y no tiene paz, que tú le ayudes, Padre Santo, que tú obres en su corazón para que se arrepienta de ese pecado y para que pueda dormir tranquilo y encontrar la paz que solo viene de ti. Gracias por este día, gracias por tus bondades y oramos en el nombre de Jesús. Amén.